Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola Tomás, que te veo por ahí por el chat. Me voy a poner a trabajar con Figma Sites otra vez. Y hoy vamos a construir, muy buenas Daniel, hoy vamos a construir un formulario responsive. Y lo voy a construir con el siguiente contenido. Ayer, en la UX Talk que hicimos en nuestro servidor de Discord, hicimos una design critique. Salió muy bien como otras que hemos hecho el año pasado y el año anterior. Y en algún momento comenté con la comunidad que iba a montar un formulario, que en realidad tengo montado en Google Forms, para que la gente que quiera presentar su proyecto a través de YouTube y recibir un feedback a través de YouTube, pues que lo complete. Entonces, ahora en lugar de hacer un formulario de contacto, voy a hacer un formulario como el que monté en Google Form, parecido, y lo vamos a mostrar en nuestras 5 media queries o 5 breakpoints del Figma Sites que estamos empezando a montar mientras probamos la herramienta. Sobre esto quiero mostraros algo un momento. Si me voy a mi sitio web, que es juanpol.com, he publicado un post que está basado en un correo electrónico que mandé esta semana a los suscriptores de la newsletter. Aquí básicamente cuento que voy a reactivar la construcción y el mantenimiento del sistema de diseño de UXFOMO, de la comunidad UXFOMO. ¿Y por qué cuento esto? Porque el formulario que vamos a montar hoy lo vamos a montar sin componentes, con elementos, hoy por hoy. Pero el formulario lo vamos a actualizar y vamos a utilizar los nuevos componentes del UXFOMO Design System. Y el UXFOMO Design System, ¿dónde está y dónde seguirá estando? En mi perfil de Figma Community. Aquí veis un montón de archivos que fui publicando y, como os digo, a medida que sigamos avanzando el sistema de diseño, lo iré poniendo todo aquí. Ahora, me vuelvo a Figma Sites y empiezo a trabajar. Veamos. Teníamos esto por ahora. Muy simple, no tiene contenidos, pero vamos a avanzarlo. Voy a empezar a montar elementos de nuestro formulario. Aquí tengo los primeros componentes y bloques y voy a montarlo. Lo tengo apuntado aquí en una chuleta en papel. Vamos a montar un input rapidísimo. Todavía, como siempre digo, estamos montando esto sin estilos, sin variables, sin nada. Esto quiere decir que lo que montemos ahora serán, como dije, los voy a reemplazar por los componentes del Design System. Un momento. Hola Edith, muy buenas. Venga, empiezo. Voy a reutilizar cadena de texto para ser más rápido. Esto va a ser mi input. Simplemente escribo placeholder, hago un auto layout, le pongo, por ejemplo, input. Simplemente le voy a poner un color de fondo que va a ser blanco ahora mismo, unos paddings arriba y abajo que pueden ser 12 píxeles. El texto tiene tamaño... Aquí estamos usando un estilo que trajimos de otro archivo que es de 16 píxeles. Vale, ok, lo voy a dejar con un line height de 24. Lo voy a pasar a valor real. Uy. A valor que no es una variable, quiero decir. Vamos a poner también padding left y padding right de, por ejemplo, 16 píxeles, un border radius de 4.
un stroke, un borde, en color gris. Aquí tengo el input y lo dejo así. Por ahora, bueno, lo voy a alinear un poco mejor. Vamos a darle un poquito de cariño a este input. Vale, y lo que sí voy a hacer es meter un label. Ahí. ¿Con el mismo tamaño? Pues a lo mejor no. Lo voy a poner en 14. Con su line height de 22 ahora mismo. Y todo esto va a ser nuestro... Aquí sí le voy a poner el nombre de lo que va a ser el componente, cuando lo sea. Text input. Vamos a corregir el gap horizontal, por ejemplo, con un 8 o un 4. Y se queda así esto. Funciona bien. Ok, ya tenemos el input. ¿Qué más voy a usar en este formulario? Tengo un text area que lo voy a conseguir duplicando esto, llamándolo text area. Y en principio le voy a poner una altura fija al text area que puede tener, por ejemplo, no sé, 192 píxeles. Me pasé un poco, 128. Y en este caso voy a alinear el contenido así. Te quedas así. Este es mi text area. Más cosas. Voy a hacer un select. Estamos haciendo esto porque no quiero reutilizar elementos del Design System actual. Y quiero que en el vídeo este quede de alguna forma todo el flujo de trabajo real, que es empezar por los elementos que tiene el formulario y después montar el formulario, que va a estar dentro de un bloque. Ya veréis. Mientras tanto, si queréis, pensad, yo aunque ya tengo el formulario creado en Google Forms desde hace meses y no lo tengo todo en la cabeza ahora mismo, pensad qué cosas le podría pedir yo a una persona de la comunidad que quiere presentar su proyecto o su diseño en YouTube. El nombre, el correo, pedir algún tipo de autorización, no sé. Si queréis, si alguien quiere poner una lista de los elementos que tiene que tener el formulario, teniendo un text input, un text area, un select y un checkbox, poco más, y un botón. Que lo deje y ya lo reviso y si cuaja, lo utilizo. Venga, decía select. Le dejamos el label, el placeholder también, y aquí en este caso simplemente voy a mostrar un caret down, que aquí sí voy a usar aquí no tengo plugins. Entonces me voy a ir al UX Form Design System, voy a coger un caret que seguramente tendré, pues no lo tengo, sí lo tengo. Tengo un componente caret, me lo llevo a Figma Sites, lo pego aquí, deshago la instancia del componente y lo voy a poner aquí. Y esto va a funcionar así por ahora. Ok, tengo el select. ¿Qué más? Dije el checkbox. Ok. Vamos a... Bueno, esto sí. Voy a ir al UX Form Design System. Voy a ir al checkbox y simplemente voy a coger esto, lo voy a deshacer. Bueno, me lo voy a copiar en una instancia. Lo pego aquí. Lo voy a deshacer. Voy a hacer un detach. De nombre le voy a dejar checkbox. El requerido lo voy a eliminar. El placeholder lo dejo como label. Y a ver cómo funcionaba esto. Si yo ponía mucho texto. A ver. Vale, funciona más o menos como quiero. Perfecto. Te quedas así. Tengo el checkbox. Solamente me falta el botón. Venga, este sí lo voy a hacer a mano. Voy a coger el input
dentro del text input le voy a poner de nombre bottom y simplemente voy a coger el contenido, lo voy a centrar y en este caso, bueno, en realidad tenemos un botón. Tenemos un botón no como componente, pero lo voy a coger de aquí, lo saco y lo voy a utilizar. No debería haberlo cogido del text input. Te quedas ahí. Ok, tengo todo. Tengo todo y debería empezar a montar el formulario. Ayer tuvimos un debate. A ver, antes voy a leer a Tomás, que aquí pone lo que pedí. Nombre, usuario en Discord. Me parece interesante porque el usuario me va a permitir saber si es un miembro de la comunidad. Muy buena esa, Tomás. Me gusta. Enlace al proyecto, que puede ser al Figma, a una web, email, un textaria para contexto obligatorio, correcto, y un check para el consentimiento. Me parece muy buena idea. Esto lo voy a hacer así. Me voy a ir al chat, voy a copiar este texto que quiero que pueda. ¿Sí? Y me vengo a esta pantalla y pego esto aquí. Voy a alejarme un poquito de lo que es el bloquecito de los breakpoints. Me pego la info de Tomás y está aquí. Entonces, nombre. Usuario de Discord, enlace al proyecto. Ok, vamos a poner en plan listita. To do. Enlace al proyecto. Esto lo voy a quitar. Email. El textaria. Y el checkbox. Yo había puesto un select por si en algún momento le daba a elegir algo pero al usuario, pero la verdad, yo creo que algún select usé. Creo que el select que usé en Google Form es uno para poner el país o algo así, como para tener un poquito más de estadística a la hora de recibir peticiones. Pero venga, vamos a dejarlo así como dice Tomás. Bien, aquí. Yo, en principio, voy a... Bueno, decía, ayer tuvimos un debate interesante en la UX Talk y dijimos, siempre hablamos del mobile first, ¿no? El de diseñar primero o tener en cuenta siempre los usuarios que van a entrar en nuestro producto desde un móvil. Y es verdad que siempre lo tenemos en cuenta, pero ¿qué empezamos diseñando? ¿A qué diseño le damos más cariño o más atención? ¿Qué diseño le presentamos al stakeholder o al cliente? No lo voy a responder ahora porque para eso tendréis que entrar en la próxima UX Talk. Pero ahora mismo yo voy a, si tenemos nuestro breakpoint XL como el primary, voy a montar el bloque y el formulario para este formato y después lo vamos a ir adaptando a los demás. Dice Tomás, añade, y en algún elemento que... y algún elemento que indique si estará disponible el día del directo en el que se dé el feedback. A ver, esto es una pregunta que me haces y yo te cuento una cosa. El formulario que monté en su momento, y este es un formulario que yo voy a publicar y voy a poner aquí en la landing para que la gente deje su petición, pero una vez que yo reciba esa información, ya lo organizaré. Por lo tanto, yo ahora mismo no voy a relacionar el envío de esta información o de esta petición con alguna fecha, porque quiero recibirla y ordenarme. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando reciba esta información, yo voy a poner todo en una especie de calendar y voy a ir organizando. Claro, tiene sentido. Entonces, una vez que ya me vaya organizando, me pondré en contacto con esa persona, o vía Discord o por correo electrónico, y ya me organizaré. Para tener todo más confirmado, no sé cuál es la palabra, pero creo que me entendéis. Bien,
Sigo con tu idea, con tus... Vamos a coger el... Dije, voy a trabajar con la versión primary en este caso. Entonces, decías tú, Tomás, nombre. Vamos a poner, vamos a hacer así, ¿no? Dice 1, 2, 3. Nombre, usuario, prefiero, a ver, vamos a hacer el nombre. No sé qué orden darle ahora mismo. Nombre. Si tenéis alguna sugerencia con esto también, ¿eh? Nombre, usuario, bueno, usuario de Discord, ya los copies los deberíamos revisar en algún momento. El enlace al proyecto creo que sería un input un poquito más... La verdad es que, además, bueno, un momento. Enlace al proyecto. Vamos a ponerlo tal cual lo pone Tomás. El email creo que lo pondría... Vamos a ponerlo así. Voy a pedir los datos. Email o email. Le voy a poner el enlace al proyecto y debajo el text area. Lo que pasa es que yo quiero, bueno, aquí tengo, yo quería tener el tema de las dos columnas para jugar con un formulario responsive. Y si quiero obtener las dos columnas, o bien la puedo utilizar así, el enlace al proyecto, darle un poquito más de espacio. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a coger, por lo pronto, vamos a jugar con columnas. Entonces, estoy pensando, estos dos elementos, usuario de Discord y email, los voy a meter en un auto layout. Le voy a llamar call. El gap horizontal lo voy a poner en 32 píxeles ahora mismo. Los dos elementos de su interior, es decir, los dos text input van a ser fill container para que ocurra esto. ¿Ok? Por ahora. Aquí ya me está pidiendo el cuerpo y la mente que esto sea componentes, pero dije, no lo voy a hacer con componentes, lo voy a dejar así. Ya entenderéis por qué lo estoy diciendo. Y en estos casos, ¿necesito crear un contenedor que tenga columnas? Si dejo uno solo, no. Lo mismo que en input. A ver si... No, nadie me dice nada, entonces tiro para adelante. Bien. Además, el checkbox. Falta un elemento, pero el checkbox lo voy a dejar. Vamos a coger al checkbox le voy a poner un lorem ipsum. Bueno, esto es gigante, es un lorem ipsum que tengo en mi sistema. Lo voy a cortar para que no sea una Biblia. Pero esto sería el típico autorizo a que mi imagen salga en el vídeo y bla, 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 bla. Ya, eso lo tengo hasta redactado en el formulario de Google Form que monté hace 1000. Esto funciona, no, esto no funciona como, esto tiene que estar fill container, vale, ya está funcionando como quiero, no es perfecto, pero me vale, ahora mismo. Listo, tenemos todo. No sé si ponerle 1 o 2, en realidad en mi formulario tengo 2. Venga, vamos a probarlo, le voy a poner 2. Ahora sí,
Y aparte, recuerdo que como tiene bastante información, sobre todo uno de ellos, dije, falta algo más, perdón. Tengo un bloque con mucha más información, que es como una especie de texto legal, que por lo menos aquí en España tenemos que usar. No sé en países de LATAM si es requerida esa información. La verdad es que esto lo puedo hacer en el primero. Estoy quitando las variables como hice antes, ¿eh? Esto está, vale. Está. Y lo mismo aquí. Deshago y listo. Esto sí lo voy a poner con un tamaño un poquito más pequeñito. Creo que con 14 píxeles. No, como el label no. Voy a hacer algo más chiquitito. Vale. Diminuto, pero es más o menos lo que tengo. Ok, ahora, si yo cojo todos estos elementos y los meto en un auto layout, que se va a llamar de nombre form, vale, voy a poner el nombre como del componente, le corrijo el gap, o le cambio, mejor dicho, el gap horizontal a todos los elementos. Ojo, no cambies nada, Juan, aquí. Vamos a ponerle 16 píxeles, me parece demasiado pequeño, vamos a ponerle 24. Y al textarea le voy a dar un fill container para que se ajuste al ancho del formulario. Al enlace del proyecto también. No es un formulario que me haga tilina ahora mismo, que me guste. Pero bueno, está quedando como más o menos podría quedar bien. O real, quiero decir. Aquí tengo un line height del texto este que debería quitar, ¿no? Ah, no, este es un fill. Le voy a poner hue. Vale, voy a ponerle un color de fondo para tener alguna referencia. Le quito el height y esto más o menos debería funcionar como quiero. Correcto. Bueno, por ahora te quedas así. Aquí tengo el formulario. La información de Tomás ya no me sirve más. Te lo agradezco, Tomás. Le quito, bueno, esto por el momento lo dejo así. Y ahora, tengo el formulario, quiero montar el bloque. Perdón, falta el botón. Falta el botón, aquí. Le voy a poner simplemente enviar. Teníamos icono en este botón, en este protobotón, teníamos un icono. ¿Hace falta ponerle un botón? Un icono, bueno, vamos a ponérselo así, un enviar. Continúo. A ver, si yo dije que quiero hacerlo en un bloque y tengo algún bloque para reutilizar, podría usar este que ya tiene 3 columnas. Tengo uno de 2 columnas que es el giro, pero está como en fill container. Bueno, me podría valer. Voy a coger esta instancia, la voy a deshacer y simplemente la voy a utilizar como contenedor. Esto quiere decir que aquí en la columna 2 que tenía a las dos imágenes las quito. Por lo pronto vamos a darle cariño. A esto le voy a poner por ejemplo, Design Critique. Ya veremos qué nombre tiene. A las 2 columnas que hay en su interior, para tener referencias, voy a poner ahora mismo un borde, porque lo estoy construyendo. Un dashed para verlo y saber qué estoy tocando. Estos son como truquitos que yo utilizo por lo menos para cuando trabajo de manera real, ¿eh? Así. Los pongo en rojo a veces, pero bueno. Vale, te quedas ahí. Ahora, el formulario lo voy a poner dentro de la columna 2. Podría ser el propio formulario la columna 2 en este caso. Podría ser. Ahora mismo podría ser. Entonces, voy a coger el formulario, lo voy a cortar, me vengo a este Design Critique, block, lo pego, aparecerá como una columna más
elimino la columna 2 y al formulario también, por lo pronto, le digo que se comporte con fill container dentro de el contenedor principal. A esto le voy a dar en Hue para que coja la altura y esto ahora mismo funciona así. Evidentemente va a recibir cariño esto, ¿eh? Ok. Al form, le voy a dejar el nombre form, le voy a poner, muy buenas, Ramón. Por cierto, Ramón es la persona que ayer presentó su proyecto en Discord y es la persona que recibió todo nuestro feedback honesto y cariñoso, voy a decir. Por cierto, para las personas que estamos aquí, el servidor de Discord está aquí. Leyendo este código QR o entrando en juanpol.com/Discord, entráis directamente a la comunidad que tenemos ahí y en la que todos los días estamos hablando de UX, de UI y de, como digo siempre, temas relacionados con esta industria. Todos los jueves, como digo, hacemos la charla en el canal Charlando, es una charla de voz, quien quiere se pone la cámara y quien quiere no, y siempre salen temas interesantes. Continúo. Y gracias otra vez, Ramón, por presentar tu proyecto. Y gracias a todas las personas que le dieron feedback, que aquí ahora mismo hay algunas. Venga, al formulario le voy a poner unos paddings. En realidad, más que ponérselos al formulario, se los voy a poner al bloque Design Critique. Pensemos. Me lo digo a mí mismo. Juan, tenemos en este bloque, por ejemplo, dentro del breakpoint primary de Figma Sites, 24 píxeles de padding left y padding right y 72 arriba y abajo. Entonces voy a replicar lo mismo aquí. Al bloque Design Critique le pondré 24 de píxeles padding left y padding right y en top y bottom, arriba y abajo, 72, como tenemos en los otros dos. En los otros bloques, perdón, ya me estoy liando. Vale. Esto por ahora lo voy a deshacer aquí. Bien, vamos a darle cariño a esto. Ahora mismo, esto lo debía haber traído. Quiero ponerle, vamos a intentar hacer un ejercicio de microcopy rápido. Vamos a coger el título y quiero cambiarle la alineación. Vamos a ver. Cojo esto, le voy a poner los contenidos así, más o menos. Este borde a col 1 lo voy a quitar ahora mismo porque ya está avanzando el tema. Lo que estoy haciendo, este botón se va. Este botón sí digo, se va, pero a lo mejor el texto pequeño se queda. Y le pondría... Voy a mirar, como digo, mi chat GPT. Bueno, no voy a perder tiempo, voy a escribir así algo rápido. Aquí le vamos a meter un lorem ipsum. Si queréis algún copy, me lo decís. Esto sería básicamente una descripción de lo que va a poder hacer. A lo mejor menos texto. Y aquí le voy a poner presenta, no es lo mejor, tu proyecto y recibe feedback de la comunidad. Bueno, algo así. Es un poquito largo. O simplemente, a ver, ¿quieres mejorar tus diseños? Más para el SEO. Sí, obtén una Design Critique gratuita. Puede ser eso. Bueno, vamos a dejarle esa por el momento. Obtén una Design Critique gratuita. Vamos a dejarle un parrafito de texto y por el momento ya estaría bien. Aquí es verdad que la columna 1 tenía un padding left. Y este padding left, nosotros, ¿por qué lo pusimos? Porque el bloque giro, correcto. Entonces, en este caso lo voy a quitar. Vale. Por ahora lo voy a quitar.
Esto funciona así ahora mismo. ¿Es un formulario responsive? Pues sí, le falta cariño también, pero por lo menos me funciona. Lo que sí voy a hacer es lo siguiente. Para ver un poquito mejor esto, voy a darle un poquito más de intensidad al stroke, a los bordes de los... Vale, lo voy a dejar así. Vamos a ponerle un poquito más de contenido al segundo, porque estoy pensando en el que había hecho yo. Esto habría que ajustarlo. El line height de... Sí, no, lo hice bien. Correcto. A los elementos checkbox hay que darle un hue y no una altura fija para que se ajusten a los contenidos. Vale. Flota horrible, lo sé. Pero por ahora te quedas así. Esto se queda así. Ok. Le ponemos el botón en full width ahora mismo, por darle un poquito más de cariño. Vamos a dejarlo así. Esto lo voy a... Fijaros que esto tiene un... Esto está... Vale. El texto legal se queda así. Claro y conciso, dice Edith. ¿Quieres mejorar tu diseño? Supongo que lo dices por los... A ver, a lo mejor podemos hacer así. Ya lo haremos bien, pero sería... ¿Quieres? Joder. Esto podría ser con... aquí está un 2836. Esto no es diseño, pero más... es rarísimo esto. Bueno, no pasa nada. Ya lo mejoraremos. No. Tiramos con esto y esto lo pongo así y ya queda algo un poco más presentable. Hola, Antonio, Travis. Venga, continúo. Esto ya está funcionando, el bloque. Ahora, veamos. Dije que hoy no voy a hacer un componente, voy a hacer un bloque. Por lo pronto, voy a arrastrar este bloque. Bueno, más fácil, mejor que dicho, digo. Esto lo voy a poner aquí. Lo duplico. Esto lo pongo directamente en el primary y aparecerá en todos lados. Ahora, a todos, bueno, a este por lo pronto le voy a dar un fill container. Perfecto. El fill container se propaga a los demás breakpoints. Pero, aquí tengo que darle cariño a esto. Yo quiero que, por ejemplo, este formulario, este bloque, en el breakpoint de XL funcione así, con sus dos columnas. Pero quiero que en el 2XL no se ajuste al full width, es decir, al ancho completo de la pantalla, porque vamos a probarlo cómo funciona. Ya más fácil entender cómo ¿veis? Esto no lo quiero. Cuando esté más pequeño ya lo veremos, pero aquí está como queremos, pero aquí ya no. Lo que quiero es que cuando nos pasemos al breakpoint 2XL, quiero que se ajuste o que se quede más o menos con este ancho. ¿Esto qué quiere decir? Que yo el componente o al bloque que tengo en el breakpoint primary, tengo que darle un max width, un ancho máximo. Entonces, si aquí tenemos un tamaño de 1280, entiendo que si yo a este bloque, no digo componente, le pongo un max width y le digo 1280 píxeles, atención, si lo pongo, automáticamente, bueno, aquí no pasa nada porque son más pequeños, este queda igual, pero fijaros que este ya cogió o está aplicando el max width que apliqué
o que puse en el bloque principal, digamos. Lo voy a quitar otra vez y lo voy a aquí. Se queda en full width, como estaba antes, y cuando aplico el max width de 1280, mirad lo que pasa aquí. ¿Ok? Funciona. Aquí quedaría bien. Si vuelvo a lanzar el navegador, más o menos, creo que podría quedar un poco mejor. Vamos a ponerlo más chiquitito. Lo que pasa es que si lo pongo más chiquitito, también va a ser más pequeño aquí. Pensemos. ¿Qué ancho tengo de aquí a aquí? 1138 píxeles. Es un valor completamente random ahora mismo, pero lo voy a dejar. Voy a hacer lo siguiente. Si yo a este max width le pongo 1138, si le pongo 1138 al bloque, va a quedar incluso un poquito más estrecho porque aquí no tengo, porque tengo los paddings. Pero a ver, pienso, vamos a darle el max width de 1138. Lo pongo aquí, lo actualizo, 1138, se va a achicar aquí y aquí, correcto, y si quiero evitar esto, al bloque principal dentro del breakpoint primary le voy a quitar el padding left y padding right, porque aquí no me hace falta, y obtengo lo que quiero, que el encabezado del bloque esté alineado con el icono de la primera columna, del bloque de arriba. Esto quiere decir que sí, aquí lo veo más o menos bien, aquí también, bueno, aquí esta es la 2XL, esta es la XL, sí, bueno, aquí Figma Size todavía necesita un poquito de cariño, pero sí, esta es la 2XL, esta es la 2XL. Esta es, ya no lo tengo claro, a ver, 1280, a ver, 1280, momento. Voy de 10, 1280. Esta es la LG y esta es la XL, vale. Está funcionando bien, perfecto. Ahora, tengo que empezar a corregir o a configurar los bloques en los demás breakpoints. Aquí, por ejemplo, en la LG, como digo, sí voy a mantener los 24 píxeles de padding left y padding right. Entonces, en lugar de añadirlos en el bloque principal, vengo aquí y entiendo, y digo que entiendo porque estoy aprendiendo a usar también Figma Size como vosotros, que si pongo el padding left y el padding right de 24, aquí solamente se va a quedar aquí. Correcto. Y también en este tamaño de pantalla me funciona el formulario o el bloque de formulario con 2 columnas y el propio formulario con 2 input en 2 columnas, quiero decir, joder, que me estaba liando. Lo que sí quizás aquí, para jugar más con la configuración de los elementos responsive o del formulario responsive, creo que el gap horizontal de este call, en lugar de ponerlo con 32 píxeles, podría ponerlo con 24, para empezar a achicar, para empezar a optimizar los espacios. Solamente aquí, incluso le puedo dar un 16. Vamos a probar. Venga, vamos a dejarlo un 16. Y vamos a lanzar otra vez el navegador o la vista previa. Hola, Javier, muy buenas. No debería ser 100% de width. No sé a qué te refieres. No sé. Ponme en contexto, Javier, que no sé a qué te refieres. Vale. Estábamos aquí, funcionaba. En el siguiente se va a achicar y va a cambiar también el gap. Ya está funcionando. Es cierto que en el breakpoint LG, que es este, las columnas
de los iconos son más pequeñas. Y mi pregunta es, ¿debería hacerlo igual y también empezar a achicar los textos? A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. Sí, debería. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Creo que lo tenemos bastante fácil. Por lo pronto, el título, el encabezado, vamos a ponerlo de 36 de font width, de font size, y line height de 44. 36, 44. El encabezado, bueno, el subtítulo, vamos a decir, vamos a meterlo con un tamaño un poco más pequeño que puede ser este. Bueno, lo tengo aquí, 20, 28. Y esta descripción también creo que lo voy a hacer. Bueno, aquí le voy a quitar el -1, le voy a dejar cero, para que se lea bien. Aquí lo voy a poner en 18. Sí, voy a jugar ahora mismo con estos valores que serían 18, 26 de line height. Vale, te quedas así. Y ahora, si quiero alinear el encabezado y estos contenidos con el icono, lo que puedo hacer el contenedor, puedo hacer dos cosas aquí. O bien ponerle los 24 más 27, que esto es un valor que no debería existir, pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Podría sumar 24 más 27 y meterlos como padding left y padding right al bloque, pero no me termina de convencer porque son valores rarísimos. Lo que pasa es que también es rarísimo esta construcción, que la hicimos como la hicimos en algún vídeo anterior. Entonces, lo que voy a hacer es, en este caso, a la columna 1, a col 1 le voy a poner un padding left de 27. Correcto. Ya estaría alineado. Y también le debería añadir a lo que es el form, lo que es la columna 2, unos 27 píxeles de padding right, para que tenga la misma separación. Que aquí la tengo en inglés. A la izquierda. Dije 27 píxeles de padding. Ok. Si me voy a la vista previa, ¿debo recargar o no? Vale, esto está... ya se debería ver. A ver. Ah, bueno, no. Porque esto debe tener un ancho fijo. Claro. Esto tiene un ancho fijo, me parece. No lo sé, ¿eh? No, las columnas tienen un ancho fijo. En el componente, en la variante, vamos a decir LG. Si me vengo aquí, a lo mejor tengo que romper cosas y no quiero romperlas ahora mismo. A ver, vamos a probar. Teníamos esto con ancho fijo. Lo voy a dejar igual, pero creo que sabéis a qué me refiero. ¿Podría hacer un detach ahora mismo de esto y hacer que funcionen bien? No lo sé. Vamos a darle cariño a los demás breakpoints para abajo y ya, si queda tiempo, pulimos esto. Veamos. Aquí vamos a hacer lo siguiente. El título o los encabezados son de 28-36, igual que aquí, ¿no? Un poco, no, más chiquitito todavía. Entonces, vamos a poner 28 de font size, 36 de line height. Vamos a meter los, ¿cuánto eran? 24 también aquí, correcto. 24 al bloque entero de padding left y padding right. Ok. Por ahora habría que darle cariño en los textos. Correcto. Aquí ya vamos a tirar de tamaños más pequeños. 16
24 para lo que es la descripción esta. Y el subtítulo era de 20, aquí podría ser, si esto tiene 28, vamos a hacerlo igual, por ahora. Ya os digo, cuando tengamos estilos y variables lo haremos perfecto con lo que es el Design System de UXFOMO. ¿Funciona esto con dos columnas? Todavía funciona. Lo que pasa es que a mí, ahora mismo, estos dos campos se me hacen muy pequeños. Entonces, este bloque col lo voy a convertir, o voy a mostrar los elementos uno debajo del otro. En este caso tendría que cambiar la alineación del auto layout, que se llama col, y para que la separación entre estos dos elementos sea la misma que estos, tengo que poner en este auto layout el mismo gap horizontal que puse en el padre, que son 24 píxeles. Aquí habría 32, correcto, y si le pongo 24, va funcionando bien. Hay otra cosa que no hice y vengo arrastrando desde las anteriores. Yo aquí puse el campo nombre en el primary, lo tengo así y es un poco raro. Creo que ahora mismo le voy a poner un fill container para que se ajuste al ancho. A lo mejor es un poco largo para el nombre, pero por el momento lo voy a dejar de esa forma. Esto corrige automáticamente el comportamiento de los demás inputs de nombre. Bien. Aquí estoy manteniendo, bueno, aquí estaba funcionando como quería. Aquí no voy a poner ningún tipo de padding a col y a form, como sí hice aquí. Vamos a ver cómo va. A lo mejor este texto ya podría ser un poquito más pequeño en este formulario también, sí. Esto tiene 16, vamos a ponerlo de 14. 14 de font size y de line height, si son 14 serían 22. Bueno, ahí te quedas por ahora. Ahí te quedas por ahora. ¿Cómo funciona esto? Tenemos el formulario, vamos llegándolo, se empieza a achicar. Empezó a funcionar como queríamos, ¿eh? Sí. Aquí ya cuando cambia de breakpoint se rompe, pero bueno, no pasa nada. Ya tocaremos eso. Lo que quería hacer aquí era mostraros cómo podemos coger un bloque y construirlo de determinada manera para que sea después fácil adaptarlo a los distintos tamaños de pantalla. Vean, se le puede dar mucho más cariño, pero por lo menos para este borrador funciona. Ahora, vamos a ir al breakpoint SM, que es el más pequeñito. Y en este caso, primero, vamos a trabajar con los copies. Creo que podríamos ser más rápido así. Si yo cojo... ¿Podemos ser más rápido? Bueno, sí, si yo a este auto layout, que se llama col1, lo pego aquí y lo dejo con el mismo nombre, no debería haber problema. Lo pego, vale, tranquilidad, lo pongo, lo muevo y este lo elimino. De esta manera lo que obtengo es, son los contenidos del col1 con este tamaño. Pero, ahora, ¿cuánto tenía de padding left y padding right los bloques estos? 24 también. Bueno, vamos a mantenerlos por ahora. Se los añado a padding left y padding right. Te quedas ahí. El padding top sigue siendo de 72, no, es de 56. También podría haber, aquí también creo que tengo que corregir esto, vale. 56, arriba y abajo. Ok. Y esto lo que me pide es que el bloque del encabezado esté arriba. Esto quiere decir que lo que es Design Critique Block lo voy a alinear de forma vertical. Y, tranquilidad, el gap horizontal es de 24, pero aquí tiene como una especie de line height o algo, ¿no? O un hue. ¿Por qué tiene un hue? Esto está ocupando lo más grande. Vale, lo quito, le pongo hue, se ajusta como quiero. A lo mejor podríamos separarlo un poquitito. En lugar de tener un gap horizontal de 24, podría ser de 32, por ejemplo.
Y es verdad que aquí esto está manteniendo las dos columnas de lo que es nombre de usuario de Discord e email, pero para ventanas más pequeñas, cuando se achique el breakpoint SM, no va a funcionar bien. Entonces, lo que podría hacer es lo siguiente. Lo que hice aquí, coger call, cambiarle la alineación. En este caso, también volver a poner el gap horizontal de 24 para que tenga el mismo espacio con los elementos que hay en el contenedor padre. Y en teoría, esto tiene que funcionar bien. Tendría que funcionar bien. A lo mejor, sí, vamos a probarlo. Pero antes voy a corregir los gaps, los padding top y padding bottom de aquí. Esto también tenía 40. No, tenía 56. Y aquí estaba arrastrando el 72. Entonces le pongo 56. En el LG teníamos 72. Y aquí se queda igual, sí. Aquí es todo igual. 72, sí. Aquí no cambio nada. 72 y 72. Correcto. Si lanzamos la vista previa, mejor dicho, vamos a empezar a achicar. Funciona como queremos. Se convierte el formulario, o todo el formulario, se ve en una columna. Y cuando el breakpoint es chiquitito, a ver, a lo mejor podemos hacer en este, no sé si me convence, pero podríamos coger el formulario y darle el max width que tienen los iconos, los bloques de iconos, en el breakpoint SM. Esto quiere decir que si yo cogía, me voy al componente este, ¿hay un go to main component como en Figma? Sí, correcto. Teníamos esto con un 360 de max width. A lo mejor, viéndolo en conjunto, creo que lo agrandaría, pero vamos a hacer lo siguiente. Por lo pronto, en esta demo vamos a coger lo que es los elementos que hay en el interior de Design Critique están centrados. Entonces podría coger los dos elementos que hay en su interior, que son call 1 y form, y en este caso ponerle un max width de 360. De 360 píxeles, ¿ok? Va a quedar centrado. A ver, es bastante pequeñito, pero vamos a probar cómo queda. Vamos a probar. Tampoco es tan... Veo que hay unas etiquetas que me has puesto, Tomás, y no las he leído porque estoy completamente metido en esto, pero ahora voy. Vale. Ok. El ejercicio ha funcionado. Ha funcionado. En realidad, a mí creo que el breakpoint SM de Tailwind, que es el que hemos configurado, siempre me pareció un poquito grande. Pero bueno, un poquito grande para mostrar cosas así. A lo mejor lo que podríamos hacer es, si el breakpoint, vamos a corregir cositas, si el breakpoint es, el SM es de 640, quizás yo, por ejemplo, a lo que es esto le podría poner un max width, en lugar de 360, vamos a ponerle 480. 480, ¿lo puse o no lo puse? Ojo que me la estoy liando, ojo que la estoy liando. Lo dejo en fill container, claro, lo estaba poniendo mal. Y en max width le pongo 480. Se va a agrandar, pero también quiero corregir esto. Entonces me voy al componente en este caso, que aquí sí hicimos componente, y a las cajas o a las columnas de los iconos también le pongo, bueno, lo tenía aquí, ¿lo tenía aquí o lo tenía en esta instancia? No, lo tenía aquí. En esta instancia tengo el 360. Entonces, cojo estas tres instancias de este componente, le pongo el 480 de max width, se van a agrandar y ahora cuando lance el prototipo, perdón, el navegador, que no prototipo, vale. Veamos. Partimos de aquí, vamos achicándonos, funciona todo como queremos, se convierte en una columna como dijimos.
Va a aparecer toda una columna, pero en lugar del 360 va a tener los 480 que también van a tener los bloques de los iconos. Está funcionando. ¿Y qué pasa? Cuando la pantalla de mi móvil sea muy pequeña, mantendrá los 24 píxeles de padding left y padding right y los contenidos se ajustarán a la pantalla. A lo mejor podría yo, en este caso, en este componente, bueno, no sé si cambiarle el gap, el espacio entre los bloques, no, lo dejaría así, en principio. Pero está funcionando bien. Quizás el texto legal este también podría ser un poquito más pequeño. Venga, vamos a darle un poquito más de cariño a esto. Y ahora te leo, Tomás, que es verdad que aquí teníamos 12, aquí manteníamos el 16, podría ser 14 aquí también, tranquilamente el texto. 14 con sus 22 de line height. A ver, no está mal. ¿Está verde el Figma Sight? Sí, pero está bien, lo podemos hacer. ¿Podemos mostrar nuestros diseños responsive sin utilizar ahora mismo plugins de terceros? Podemos, utilizando Figma Sites. Y funciona, ¿eh? Y si aquí nos curráramos bien los componentes, ya podríamos hacer cosas más interesantes. Pero a mí me gusta. Es decir, yo lo veo útil. Tenemos una compañera que se llama Tam, que me está diciendo últimamente que ella está usando Figma Sites también para prototipar cosas y para mostrar a sus developers cómo deberían funcionar ciertos elementos de la pantalla. Y yo lo veo muy bien. Es verdad que, fijaros una cosa, hay una cosa que tendría que pulir también. Así como pulí textos, también tengo que pulir, mejor dicho, el tamaño de los botones. Si pensamos que el botón del giro, aquí estoy usando un tamaño, porque esto no es ni componente, vale. Aquí es el mismo tamaño, aquí ya estoy usando un tamaño más pequeño, que debería usar también aquí. Bueno, en principio, pero sí, me convence usarlo. Esto quiere decir que el texto tiene 16 y 24, estaría igual o no. A ver. Sí, no. Aquí tendría que achicarlo. Vamos a lo siguiente. Deshago esto y le pongo los 16 de font size y los 24 de line height. El icono también lo podría cambiar. En lugar de ser 24 con 24, podría ser de... Vamos a ponerle 10... Bueno, 20. 20 por 20. Esto creo que tiraba de un height. No, tiraba de paddings. Padding 8. Y aquí tenía 12, ¿verdad? ¿Yo? 14. 14. Bueno, vamos a ponerle 8. Lo voy a dejar así por ahora. Estos son iguales, entonces voy a coger este botón, lo voy a poner aquí. Uy. No sé si los atajos me funcionan como en Figma. Esto no sé si creo que no lo estoy manipulando mal yo, porque estoy haciendo el mismo comportamiento que en Figma Design, pero aquí no me... Esto es un poco raro y no es un problema mío, ¿eh? Estoy haciendo lo mismo que en Figma Design. Lo pego así, elimino le pongo un fill container y se ajusta a esta columna. Y a ver, voy a intentar hacer lo que hago en Figma Site, que es cogerlo, duplicarlo, pulsar control para pegarlo en el interior de un elemento, no me deja aquí, pero vamos a soltarlo aquí. Lo intento soltar aquí y no funciona y se suelta en el contenedor padre, o original, mejor dicho. Voy a intentar otra vez. Y esto lo voy a Figma Design y funciona seguro. No me deja pegarlo donde quiero. Lo intento soltar aquí. Fijaros que está subrayado, pero también está subrayado aquí. Nada, no funciona. Lo corto. Lo pego aquí. Se pegó no sé dónde. Lo voy a copio otra vez. Selecciono el contenedor. Lo pego, ahora sí. Pero se pega por fuera, ¿vale? Es una cosa rara, ¿eh? Vale. Te quedas ahí, amigo. Mantiene el fill container, lo mantiene. Entonces, ahora, si lanzo el navegador, tengo los dos botones del mismo tamaño. Vale, me convence. Me sirve.
hemos hecho un formulario responsive. No es perfecto, pero está mejor. Aquí a los checkbox, así como les oscurecí los stroke a los input y al text area, también debería haberlo hecho. Vamos a hacerlo también. Y ahora sí, hago esto y lo leo a mi amigo Tomás. Tenemos aquí en Figma Sites, en este caso, selección múltiple o ¿cómo se llamaba? Match layers o... Esto es nuevo. Make is coming. Hostia, aquí ya está funcionando. Dije hoy en la comunidad de Discord que tengo disponible Figma Make. Y aquí estoy viendo un iconito que antes no estaba. Si selecciono los match, debería... Vale, están todos. Y debería coger el color de el stroke que usé aquí. Antes voy a hacer así. Tengo un B0, B0, B0. Voy otra vez a seleccionar el checkbox. Voy a hacer la selección múltiple. Y ahora al stroke lo deshago, le pego el B0. Se oscurece un poco y de esta forma, si lanzo otra vez el navegador, ahora el checkbox va a tener el mismo borde que el input y que el text area. Bueno, ya con esto me quedo satisfecho y ahora sí voy a leeros un poquitito. Tenía dos etiquetas de Tomás que me dice: Juan, si cada call tiene su padding, ¿no sería más fácil ponerlo directamente en el contenedor principal? Sí, tú te estás refiriendo a esos paddings de 27 raros, ¿no? Que hice. El copiar elementos y pegarlos en un breakpoint, el copiar elementos y pegarlos en un breakpoint lo incluyen todos, pero se oculta. Es verdad, es por eso. No es un comportamiento raro. Bueno, es un comportamiento raro también, puede ser, ¿eh? Pero te entiendo lo que dices. Nazarena, muy buenas, y se pone carita como de nerd. No sé por qué. Os saludáis. Me parece que será necesario un breakpoint más chico. Dices tú, Tomás, ¿no? Sería un XS. Lo que pasa es que por defecto Tailwind no lo tiene. Lo deberíamos generar nosotros y crearlo en el entorno Tailwind que vamos a montar. Ah, amigo, es verdad, no te leí. Y es verdad lo que dices, Tomás. Si modificas el checkbox desde el breakpoint primary, se modifica en todos lados. Lo voy a mostrar porque Tomás tiene razón. Y yo hoy hice lo que hice porque tengo todavía en la cabeza cómo se trabaja con Figma Design. Pero Tomás, con mucha razón, dice: si tú coges el checkbox, los dos checkbox de el breakpoint primary y en este caso los pin, bueno, lo voy a entiendo que si los ahora, bueno, aquí, si los pinto de rojo, por ejemplo, se van a aparecer todos, ¿eh? Bueno, no sé por qué. No, a ver. Tenía los dos. Ah, amigos, solamente tenía uno. Veamos, corrijamos el que queda. Este sí tiene el color nuevo, lo copio, cojo el de primary, que es este, ¿no? Sí. Y se van a corregir todos. Entonces aquí deshago la variable, o el color con variable, pego el nuevo, que es el B0, y se actualiza en todos los demás. Sí, sí. Es lo que digo, tengo en la cabeza Figma Design y no aprovecho todavía las virtudes que tiene Figma Sites. Pero bueno. A ver, dices, Tomás, Framer hace lo mismo. Te quedan muchos elementos ocultos y es solo por copiarlos en distintos breakpoints. Y no sé si te lo había preguntado, Tomás, cuando los ocultas, ¿también quedan ocultados en el código que se genera y que sale a producción? Porque si hay tantas cosas ocultas, no sé si me convence el funcionamiento. No lo sé, pero pienso en voz alta. Quiero ver si puedo corregir el tema de los paddings en el breakpoint LG. Con respecto al bloque y a los iconos.
Dice Tomás, Framer lo que está oculto. Framer lo que es. Ahí está raro. Framer, lo que está oculta no lo pasa a código. Perfecto. Me imagino que sites tampoco. Habría que verlo. Sí, sí. Vale, quiero corregir esto. Sobre todo cuando paso al breakpoint LG. Yo dije, mirando así rápido, que el componente, este tenía un ancho fijo. Entiendo que ahora mismo, si yo a estos elementos en este tamaño, que son los small creo, le quito el fixed y le dejo un fill container, entiendo que se van a ajustar al contenedor, con lo cual, veamos, tenemos un contenedor. Claro, aquí, si yo cojo esto, mirad, me voy a ir al componente a este componente padre. Le voy a poner aquí, bueno, aquí no, en la variante, mejor dicho. Que es esta, ¿no? Sí. A estos tres elementos, card2, le quito el fixed y le pongo un fill container, se van a estirar un poco, se estiran, ya cogen el padding del componente padre y antes de probarlo voy a adelantarme y voy a coger nuestro block nuestro block design critique dentro de la variante LG y le voy a eliminar estos 27. Claro, yo en realidad no había puesto los 27 píxeles de tamaño. Se generaban porque tenía los componentes de icono, encabezado y descripción con un ancho fijo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, voy a coger los dos elementos, bueno, voy a primero coger el call 1, creo que se llama, correcto, le quito los 27 estos que estaban así salidos de cualquier lado, se estira y se ajusta al ancho o al margen izquierdo, margen generado por el padding izquierdo, y lo mismo haré con el derecho, que es el derecho de form, correcto. Le quito los 27 y aquí, vale, va a quedar así, no se ve nada porque esto está hasta aquí, pero en el contenido no llega, no pasa nada. Ahora, cuando lance el navegador, no debería funcionar mal. La experiencia es un poquito rara, ¿eh? ¿Por qué me está pasando esto? Porque, claro, porque lo que le debería dejar a este bloque es el mejor dicho, habla bien, Juan. Lo que le debería aplicar a este bloque es el max width que apliqué al bloque Design Critique LG, creo que era. Esto también es trabajo. Vale. Veamos. Si yo, a este. Aquí teníamos el max width de 1138. No, esto está aquí. A ver, hay algo que no me convence. Yo tenía aquí. No tenía ningún max width. No. Y es en la LG donde me pasa, ¿no? A ver. Iconos pequeños. A ver si yo me estoy columpiando ahí. Sí. Aquí está funcionando perfectamente, pero aquí... Claro, aquí está dentro de la 1280. Aquí ya paso al LG. A ver si yo... Veamos. Esto es el LG, variante LG de los iconos. Si yo me vengo a la variante LG de los iconos y le digo que este elemento frame que flota en el centro de su contenedor está con 976 píxeles en este caso.
Pero aquí tengo, si le dejo el max width de 1138, hay algo que no me cuadra. Vamos a probarlo, pero no sé, hay algo que se me está no estoy controlando, pero vamos a ver. Dije LG. Si le pongo a esto un max width de 1138, ok, esto no está funcionando bien, aquí se ve más pequeño. Y si lanzo ahora mismo el navegador, yo le sacaría el 1138 del max width a la sección del form. Ese valor era para el que tenían los bloques de arriba, porque estaban fijos. A ver, momento. No me está haciendo caso, ¿no? A ver. Voy a quitarle esto, lo que le apliqué aquí. Remuevo el max width. ¡Ay! Y tú dices, yo le sacaría el 1138 del max width a la sección del form. Ese valor era el que tenían los bloques de arriba de los iconos, porque estaban fijos. Correcto. Yo ya te estoy entendiendo, Tomás. Te está haciendo caso, pero como le saqué los 27, correcto. Sí. Entonces, bien, gracias. Me vengo al LG, le quito el max width, perdón, aquí, ¿no? ¿Me estoy liando otra vez? No, me estaba liando, ¿eh? Le quito el max width. Entonces, cuando este breakpoint crezca hacia hasta llegar al 1280, como dice Tomás, se van a ajustar, se van a acompañar, van a mantener los padding left y padding right de los dos bloques. Es decir, esos padding van a mandar el ancho del contenido. Tienes razón, gracias. Mira. Correcto. Bravo. Sí, gracias, Tomás. Me había caído. Bien. Está mucho mejor. Es que juntos hacemos cosas muy buenas. Bueno, esto va bien. A lo mejor creo que si tuviésemos un buen copy, creo que yo haría, esto lo cambiaría, le haría algún tipo de, a ver, si en Figma Site me permite hacer esto y lo mantiene, ¿no? Seguro. No. ¿Lo recargo? No lo hace, ¿no? ¿O sí? A ver. Un poco. No. No hace lo que quiero. Venga, ya lo puliremos de alguna manera. Pero bueno, hemos hecho el protoformulario responsive. Nadie me puede decir lo contrario, ¿eh? El cuerpo me pide que sea un componente. Y lo será. Estaba pensando que en este refactor del UX-FOAM Design System, si vamos a usar, por ejemplo, Tailwind, también podría yo montar los breakpoints nativos de Tailwind y preparar los componentes para que funcionen esos breakpoints. No sé si sería encorsetar mucho el Design System o realmente hacerlo un poquito más sólido para que funcionen esas 5 tamaños de pantalla. No lo sé. Pero bien, yo me quedo muy satisfecho hoy y llevamos 1 hora y cuarto. ¿Qué voy a hacer? Ahora mismo esto se va a quedar aquí. Esto lo voy a poner aquí. No, lo voy a llevar donde están los bloques y componentes. Por aquí. El navegador, bueno, las breakpoints los voy a poner por aquí. Y los voy a saludar y como dice Tomás, ha sido un viernes muy productivo. Me ha gustado muchísimo. Gracias a todos por los comentarios y por la ayuda.
Buen fin de semana.